Dios le bendiga a mis hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Le habla su hermano evangelista Juan Miguel Almonte. Y paso por aquí porque quiero compartir Yo le he llamado a lo que voy a compartir un pequeño estudio. Y es porque el tema es muy interesante y muy amplio y pienso hacer varios videos. Hoy voy a hacer como en forma de una introducción de los temas y después lo vamos a ir desarrollando. Sé que es un tema que va a ser de bendición para un hermano que esté viendo este video. Antes de empezar, quiero poner todo en la mano del Señor, como siempre me gusta hacer. Y vamos a orar. Padre amado, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, te alabamos, Señor, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gloria y te damos honra. Padre, en este momento, Señor, vengo en tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder, sabiendo, Señor, que todo lo que hago, Señor, es porque tú me lo pones en el corazón, Señor. Padre amado, pon palabra en mi boca, Señor, para que un hermano sea edificado, Señor. Sé, Dios de la gloria, Señor, que cuando no ponemos las cosas en tus manos, Señor, Padre amado, no podemos seguir avanzando, Señor. Te doy gloria y te doy honra, Señor. Toma el control de este tiempo, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, el tema que yo voy a ir desarrollando es un tema que sé que los creyentes quizá lo han oído mucho. Algunos que quizá son nuevos en la fe y tienen alguna duda. Y estamos aquí para hacer un canal de bendición porque es un tema que es muy importante para la fe y sobre todo para entender lo que es la obra de Jesús en la cruz. Y le voy a hablar de lo que es la resurrección, lo que es lo que la gente, alguna doctrina o alguna secta le llaman lo que es la reencarnación. También quiero hablar lo que es lo que es a dónde van las almas, si existe el cielo, si existe el infierno. Y esos temas interesantes, si va a haber un rato, como la iglesia evangélica predica, que es el rato de la iglesia, que es donde el creyente va a ser arrebatado, un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra. Es un tema muy interesante que es bíblico. La palabra nos enseña de lo que es la resurrección. Aquí vamos a ver la diferencia que enseñaban los apóstoles y es porque desde siempre hemos visto hasta en las películas que siempre el hombre siempre ha querido buscar la inmortalidad, siempre tiene ese querer saber que si después de la muerte, si la vida sigue. Y es un tema muy que a veces no está muy claro, pero la palabra del Señor aquí está todo, y el Señor nos ha revelado todo eso. Solamente hay que leerla y la misma palabra nos enseña qué es lo que la palabra enseña o qué existe o qué después de la muerte física, si existe una muerte espiritual. Y aquí podemos ver de cómo el Señor nos creó. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y aquí podemos entender que solamente el cuerpo es el que vuelve a polvo, pero el alma es eterna. Y el Espíritu Santo
vuelve a quien nos lo dio, que fue el Señor. El Espíritu de Dios, el Espíritu vuelve al Señor, que fue quien nos lo dio. Y vamos a leer para la introducción de esta secuencia de enseñanza que quiero hacer, porque el tema es muy interesante y hay que desarrollarlo de una forma al paso, bien detallada. Y quiero irme a Colosenses en el capítulo 1 para empezar a entender qué creían los apóstoles, qué enseñaban y qué en lo que es la iglesia primitiva, cómo esa enseñanza, habían algunos de los mismos discípulos que no creían en la resurrección, pero también en ese tiempo estaban lo que eran los fariseos y los saduceos, y quienes creían y quienes no creían en la resurrección dentro de los muertos. Y vamos a ir a Colosenses, hermano, y vamos a buscar desde el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Y por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, la visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Vamos a seguir leyendo en el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permaneceréis fundados y firmes en la fe y sin moverlo de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oh Santo Dios. Leímos la palabra del Señor y aquí nos enseña que Jesús fue el primogénito de la resurrección. ¿Y qué nos enseña la palabra? Bueno, a veces tenemos una confusión y a veces decimos, pero Lázaro también fue resucitado. Y vemos más cómo Jesús resucitó más personas cuando estaba entre nosotros, cuando Él estaba en carne, porque Él sigue estando entre nosotros. Al Dios que nosotros le servimos está sentado a la diestra del Padre y está vivo. Pero lo que quiero decirle es que cuando Lázaro fue resucitado, Él volvió y murió. O sea, la diferencia es que Jesús es el primogénito, es porque Jesús resucitó, pero Él no volvió a morir. O sea, Él ascendió al cielo ya con un cuerpo glorificado.
Y ahí es que está la diferencia. La diferencia es que como Jesús fue el primogénito de entre los muertos, porque cuando Él resucitó no volvió a haber muerte. Y tenemos que entender que hay muerte. El cristiano, el creyente, el que muere en Cristo, físicamente muere, pero espiritualmente vive. O sea que el cristiano, la palabra dice que el que muere en Cristo lo que hace es que duerme, no muere. El que muere es el impío, el que se va sin Cristo, porque muere dos veces. Muere físicamente y muere espiritualmente. Y tenemos que tener eso en claro porque algunos, como lo que es el budismo y lo que es ese tipo de creencia, mucha gente de ellos creen en lo que es la reencarnación. La reencarnación es que como una alma necesita un cuerpo, ellos van a reencarnar en otra persona, van a reencarnar en otro cuerpo. Y eso no es, o sea, la Biblia no enseña eso no es bíblico. La Biblia enseña de lo que es la resurrección. Y la resurrección los discípulos y los apóstoles lo enseñaban. Era un tema de mucha contradicción porque para creer en lo que es la resurrección, debemos de creerlo en fe. Saber que Jesús fue el primogénito y a través de que así mismo como Jesús resucitó después de la muerte, el creyente así mismo va a ser resucitado en Cristo. Como yo le dije, un tema que vamos a ir desarrollando porque la palabra dice que ni carne ni sangre van a heredar el reino de los cielos. Y también tenemos que entender qué pasará en los finales de los tiempos cuando los que ya hayan partido antes de la venida de Cristo, si van a ser resucitados. La Biblia nos enseña eso y también enseñan que aquellas personas que queden en el tiempo donde la iglesia va a ser arrebatada, también ellos van a recibir un cuerpo glorificado. O sea, el que recibe, dice la misma palabra, que este cuerpo incorruptible se tiene que vestir este cuerpo corruptible se debe de vestir de un cuerpo incorruptible. Y todo eso vamos a irlo estudiando. Pero para que vayamos entrando en un poquito más para entender la enseñanza, vamos primero yo quiero irme lo que es al libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos ni creían en la resurrección ni creían en los ángeles. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, estando en lo que es un concilio, una asamblea, cuando el sumo sacerdote Ananías llevan a Pablo, lo llevan delante de su presencia. Aquí hubo lo que es una división entre los fariseos y los saduceos en cuanto a la enseñanza de lo que era la resurrección. Y viendo el apóstol Pablo que había esa división, él mismo se presenta como fariseo de fariseo, ya en una forma de decir que él cree en lo que es la resurrección, independientemente que ya la enseñanza de Pablo era lo que era la obra de Cristo para el creyente. O sea, que solamente a través de la obra en Cristo podemos obtener la vida eterna. Aunque los fariseos no creyeron en Jesús, igual que los saduceos, pero en esa parte ahí, Pablo se podía decir que ahí podían estar, tenían algo en común. Y vamos a leer a Hechos, y vamos primero a leer en Hechos 23, en el capítulo 2, para que veamos el contexto. Y dice la palabra: y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban
junto a él que le golpearan en la boca. Eso era a Pablo cuando estaban ahí en lo que era la asamblea, un concilio. Pero lo que yo le quiero enseñar es cómo en esa situación que está el apóstol Pablo, él concuerda con los fariseos en cuanto a esa discusión que se arma en cuanto a lo que es la resurrección, que no creían los saduceos y mucho en el pueblo. Y porque el creer en la resurrección como Jesús el primogénito es en creer en la obra que Jesús hizo, que es creer. Después cuando yo vayamos estudiando más el tema, nos vamos a dar cuenta que la palabra nos enseña que el que está en Adán, en el primer Adán, representa la carne, y la carne representa la muerte, y Jesús representa el segundo Adán, que representa la vida eterna, que representa la resurrección y el primogénito de entre los muertos. Después vamos a estudiar eso un poquito más detallado, pero vamos a ver lo que pasó aquí en el libro de los Hechos concerniente a ese tema de la resurrección, para que vamos a entender la importancia de la enseñanza de lo que es la resurrección de entre los muertos, para que podamos entender la diferencia de la resurrección, la reencarnación, y algunos que no creen en ninguna. Hay personas como quizá los ateos y los agnósticos, que ellos piensan que después de la muerte ya no hay más nada. O sea, pero nosotros como creyentes debemos de estudiar bien estos temas, porque es la forma de nosotros podernos acercar a las personas que no conocen la verdad, para que puedan ser libres. Dice la palabra: conocer la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo. Y vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a leer en el capítulo 6, en el versículo 6 y 8 del capítulo 23. Y leemos: entonces Pablo, tomando que una parte era de los saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo ve un grupo de esas personas que no estaban creyendo en lo que Jesús hizo, pero sí ve que los fariseos, independientemente que no creían en que Jesús era el Mesías, pero sí creían en lo que era la resurrección. Y los discípulos fueron enseñando la importancia de enseñar a Jesús resucitado. Porque, miren, hermano, cuando nosotros no podemos entender lo que es la resurrección, o Jesús siendo el primogénito de la resurrección de entre los muertos, caemos en error, porque cuando ustedes usan, vamos a suponer, personas que usan azabache, o cogen $1 y lo ponen en el celular, o se ponen cruz aquí arriba, o cualquier tipo de amuleto, si lo hacen poniendo fe en eso como un amuleto, no están entendiendo lo que es la resurrección. ¿Por qué? Porque están poniendo la fe en algo físico, y no están fundamentados en lo que es lo que es
lo que es la muerte espiritual. Porque aquí en la resurrección de los muertos, lo que sabemos, lo que vamos a aprender, que el que muere en pecado, aunque todo igual, vamos a morir igual, pero el que muere en pecado espiritualmente va a tener una muerte eterna. Pero el que muere en Cristo va a tener vida eterna espiritualmente. O sea, nosotros vamos a vivir por la eternidad porque nuestra alma es eterna. Y vamos también a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Después vamos a seguir estudiando eso para poder entender lo que es la resurrección que el apóstol Pablo enseñó. Pero para que empezamos a entender lo que es la enseñanza, o enseñar, que los apóstoles lo enseñaban, tenemos que ir a Primera de Corintios, en el capítulo 15, y vamos a ver en el versículo 12 cómo se habla de la enseñanza de la resurrección y lo que el apóstol Pablo habla sobre esto. Y Primera de Corintios 15, en el versículo 12 dice, pero díganme lo siguiente: dado que vosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Estamos hablando aquí de creyentes que en Corintios, que el apóstol Pablo le está diciendo que ellos dicen que no habrá resurrección entre los muertos. Y es porque ellos no habían entendido o no estaban entendiendo que el que muere como el primer Adán muere en la carne. Y el que muere como el segundo Adán, siendo Cristo Jesús, en la fe, tendrá vida eterna. Y vamos a seguir leyendo para poder entender esa parte ahí. Y vamos a seguir en 1 Corintios 15, pero ahora yo voy a leer en el versículo, leí el 12 y ahora quiero leer el 22. Vamos a leer el 22. Leemos: así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todo lo que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo, y después vamos a seguir estudiando lo que es el rapto de la iglesia, y vamos a seguir estudiando a fondo lo que es entender qué es la resurrección de entre los muertos. Porque cuando nosotros entendemos esa parte ahí, podemos entender lo que significa el pecado, lo que es la persona vivir en el pecado y no poder, y no conocer a Cristo Jesús en lo que es la resurrección, pero sobre todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona que ya acepta al Señor, cómo el Espíritu Santo va renovando la vida del creyente en cuanto a apartarse del pecado, de lo que no le agrada a Dios, y cómo ese cambio de esa persona que acepta al Señor, cómo ya puede estar preparado para lo que es vivir la eternidad
a través de lo que, lo que Jesús hizo en la cruz. Así que yo hice una pequeña introducción de la importancia de lo que era de lo que es para conocer la diferencia de lo que es la resurrección, lo que es lo que llaman como eh, también la reencarnación. También vamos a estudiar el alma, para dónde va, o sea, el creyente, el que se va sin Cristo, si existe el cielo, si existe el infierno. Y vamos a ir entendiendo cómo lo que la Biblia nos va revelando es cómo será la eternidad del creyente. Cuando vemos la eternidad del creyente, podemos en Juan, cuando habla de Lázaro, nosotros podemos pensar que como Lázaro resucitó, ya él fue el primogénito en ese sentido porque resucitó, pero en este caso simplemente es para que el Señor, la gente iban a ver lo que era el poder de Dios, que Dios es así, Dios es quien da la vida. O sea, Dios, para que los que estaban ahí vieran que Dios, que el poder de Dios tiene, o sea, Dios tiene el poder de resucitar a quien Él quiera. Y eso ahí se representa el poder de Dios. Ahora, como primogénito de la resurrección, que Jesús ascendió y después que resucitó, ascendió a sí mismo, ya resucitado, y no volvió a morir de nuevo. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Y es la forma de ir hacer una enseñanza, de que vayamos identificando cuál es la diferencia, y así cuando escuchen por ahí y hablen de la reencarnación, ustedes puedan tener un conocimiento amplio, que es la resurrección, que es la reencarnación. También vamos a estudiar lo que es el rapto de la iglesia, cómo será. También vamos a estudiar qué es lo que es un cuerpo glorificado, el significado de eso, que hay varios versículos que hablan del cuerpo glorificado. Y vamos a hacer varios estudios bien profundos de todo de estos temas, para que, sabiendo que mientras más estudiamos la palabra, nos vamos edificando más y vamos entendiendo cómo es la obra que el Señor hizo. Quise solamente dar una introducción de lo que es los temas que pienso ir abordando. Lo voy a ir haciendo video por parte, para que nosotros podamos ir alimentándonos y entendiendo la escritura. También cuando hablamos del rapto de la iglesia, en la Biblia nos enseña que no fue arrebatado, igual que Elías. Ellos no vieron muerte, pero en el caso de ellos, en el caso de ellos ya es arrebatado. O sea, ellos no fueron resucitados. Ellos, por ejemplo, no murieron y ellos resucitan. O sea que aquí hay una diferencia también. Vamos a ver qué similitud hay en lo que fue Enoc y Elías y lo que es el rapto de la iglesia, que se pueden decir, esto es una enseñanza que se ha dejado de dar en la iglesia. La iglesia últimamente, en los últimos años, no hace profundidad en estos temas, en los temas escatológicos, que no habla del rapto de la iglesia, no habla de la resurrección, estos temas que
que nos hacen entender cuál es la obra del Señor en cuanto a la representación de Adán ya en la caída, como Adán representando ya la muerte, el mundo, y como Cristo representando la vida en la crucificación y resurrección de Cristo. Por eso, hermano, cuando yo le estaba diciendo ahorita, que cuando alguien usa lo que son esos, pone fe en lo que son los crucifijos, los amuletos, no están entendiendo lo que es la grandeza y esa misericordia y cómo el ser humano no valoriza lo que es la eternidad a través de lo que Jesús hizo y le pone más importancia a lo terrenal, o sea, y le pone fe a algo que son amuletos y esa cosa que no tienen primero no tienen ningún poder, pero sobre todo no representan nada. Aquí lo importante es conocer lo que es la eternidad. O sea, cuando no conocemos la eternidad, cuando le ponemos fe o hay personas que le ponen fe a ese tipo de cosas, amuletos, que también son idólatras, es porque no saben lo que es vivir en la eternidad. O sea, no valorizan esa parte ahí, sino que le dan más importancia a lo que es lo físico. Y eso le están diciendo esa representación es como si ellos tuvieran todavía en su mente viendo a Jesús que fue crucificado y él quedó en la cruz ahí y no resucitó. Cuando usted se pone un amuleto y usted a ese amuleto sea hasta una cruz, sea lo que se ponga, pero usted a eso le pone una fe como si tuviera un poder, alguna importancia. Usted está en su fe, usted está representando a Jesús que se quedó en la cruz y no resucitó. ¿Qué pasa? ¿Por qué debemos de aprender esta enseñanza? Porque cuando en la Biblia podemos aprender que después que Jesús resucitó, de ahí Él venció, y de ahí así mismo como Él venció, así mismo como Él resucitó, como Él está vivo, está a la diestra del Padre, nosotros también vamos a vivir la eternidad así mismo a través de Cristo, y vamos a ser resucitados también. Aquellas personas que fallezcan y mueran en el tiempo donde Jesús venga, dice la misma palabra que los muertos resucitarán primero y después nosotros lo que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque la trompeta sonará. Vamos a seguir haciendo este estudio de una forma más detallada. Solamente quise dar una introducción y solamente pasé por aquí para hablar, para presentar el tema. Ya finalicé. Yo le doy gracias al Señor porque me ha permitido estar una vez más con ustedes, con cada hermano que van a ver esta transmisión, este video. Le doy gracias al Señor por su vida. Le pido al Señor que lo bendiga, que lo guarde, que lo proteja, que el Señor, el Dios Todopoderoso, Señor, cualquier hermano que tengan alguna dificultad, Señor, Padre amado, sé tú, Señor, aquellos hermanos, Señor, que tengan un problema de salud, pasa tu mano sanadora, Señor, aquellos hermanos, Señor, que ahora mismo, Señor, se sienten, Padre, oprimidos, Señor, tienen pensamientos, Señor, de depresión, Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esos pensamientos se vayan, en el nombre de Jesús, y que aquellos hermanos que están apagados, Señor, Padre, que vuelvan de nuevo al redil, Señor, que vuelvan de nuevo a poner su fe en el autor consumador en la obra que Cristo Jesús. Te damos gloria y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, Dios le bendiga y Cristo lo ama. Dios le bendiga hasta el nuevo video. Aquellos hermanos que puedan que se suscriban al canal y los que puedan que le den like. Dios le bendiga.